Gracias, presidenta. Señorías, hoy hablamos de avance de derechos. Esta ley orgánica que hoy estamos debatiendo supone un importante avance legislativo en la protección de los niños, las niñas y adolescentes frente a una gran lacra social como es la violencia. Además, cumplimos con lo establecido en la normativa internacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que nos ha dicho su comité, y además damos respuesta a una gran necesidad que nos habían trasladado las entidades del tercer sector en este ámbito. Desde aquí quiero agradecer su esfuerzo, su dedicación y todo el trabajo que nos han ido trasladando durante nuestra labor parlamentaria. Una ley que está pensada para nuestros menores, que son uno de los sectores más vulnerables de la población y que requiere de todo nuestro esfuerzo para garantizar su desarrollo, tal y como nos mandata la Constitución. Un trabajo, señorías, a quienes animo a continuar en esta senda, porque creo que esta norma es un gran avance, creo que este es un buen comienzo, pero tenemos unos grandes temas pendientes cuando hablamos de protección de la infancia en nuestro país. Los dos mayores retos a los que creo que nos podemos enfrentar tras aprobar esta normativa, que espero que sea aprobada por gran consenso, porque sí que creo que merece el consenso cuando estamos hablando de protección de infancia, de vulneración de derechos fundamentales de los menores, con una ley garantista. Aunque puede ser una ley a mejorar, claramente todas las normativas son a mejorar, pero tenemos que tener amplitud de mira cuando estamos hablando de violencia contra la infancia y un marco legal como el que hoy estamos trabajando. Y a partir de allí, ¿cuáles son los siguientes retos? Pues miren, hablamos de violencia y creo que una de las mayores lacras de violencia que tenemos en nuestro país en la actualidad y que ya conocen ustedes cuáles son los grandes datos en relación a esta materia es la pobreza. Y creo que es allí nuestro segundo reto, abordar la pobreza infantil. Porque es uno de los grandes indicadores de desigualdad en nuestro país y es un avance que necesitamos, avanzar en las medidas de protección social a la infancia. Tenemos que garantizar los recursos necesarios para poner en marcha esta ley. Por eso, desde mi grupo parlamentario hemos mantenido una enmienda que considero fundamental, y es que haya una garantía presupuestaria. Cuando hablamos de defensa de derechos, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos del ámbito social, tenemos ejemplos que puede haber normas muy bien realizadas, pero que si no vienen acompañadas del presupuesto necesario, pues se quedan en papel mojado, señorías. Y esta norma no debe quedar en papel mojado, ni muchísimo menos. Por lo tanto, debe haber una garantía presupuestaria. No quiero que suceda lo mismo que ha sucedido con la norma en relación al ámbito de la dependencia, que por déficits presupuestarios, pues en muchas ocasiones no ha dado la respuesta que se necesitaba. Creo que es vital el que hablemos de lo que supone esta legislación. Creo que es vital el que tengamos en cuenta que, por ejemplo, se producen avances en informar al menor, en escucharlo, en mejorar los procedimientos legales, como avances realmente en lo que supone esa protección, que se tiene en cuenta la realidad de los distintos niños y niñas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Porque hay niños que tienen valores añadidos y que además son, digamos, negativos por ser personas en contexto de pobreza, por ser niños LGTBI, por ser niños gitanos, por ser niños en determinadas situaciones que la propia norma ya contempla, porque en la propia norma hablamos de esa discriminación interseccional a la que se pueden ver o se pueden enfrentar algunos menores. La propia norma, y además me parece importante después de las grandes negociaciones intensas que hemos tenido con los partidos de Gobierno, incluye el que, por ejemplo, una mejora relevante de la que me siento realmente orgullosa es que el cese de tutela de la Administración cuando un niño se ha fugado, hemos ampliado esa protección, hemos ampliado de los 6 a los 12 meses. Eso gracias al trabajo parlamentario, que hemos conseguido también el que la prescripción, así hasta último momento negociando con Luisa, se amplíe a los 35 años. O sea, se empieza a contar ese plazo de prescripción para la denuncia de este tipo de delitos cuando la víctima tiene 35 años. Pedíamos 40, hemos llegado al 35, pero es que el trabajo parlamentario exige esto. Exige voluntad de acuerdo, voluntad de llegar
a mejoras y, sobre todo, cuando estamos en cuestiones como este tipo. Lo que creo es que me parece que la lección que tenemos que tener todos en ámbitos como el que hoy tenemos encima de la mesa es que si nos mantenemos en posturas que no somos capaces de mirar la utilidad, de mirar el acuerdo y de mirar la búsqueda de soluciones, pues entonces no resolveríamos nada. Por eso hoy me siento contenta del trabajo parlamentario, del trabajo en la comisión, del trabajo en la ponencia, porque todos hemos sido capaces de gestionar nuestras propuestas para llegar a grandes acuerdos que al final el acuerdo lo que va a suponer es un beneficio para los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país. Es que no se nos debe olvidar cuál es el horizonte de las normas, no se nos debe olvidar para qué nos pagan, para qué estamos aquí. Y yo creo que hoy es una de las cuestiones que debe quedar muy claro. Cuestiones en las que tenemos que seguir avanzando, señorías. Sí, en esa mejora presupuestaria, en abordar una buena estrategia de pobreza y que realmente los niños y las niñas de nuestro país superen esas situaciones de violencia. Estas serían las cuestiones principales que desde mi partido político vamos a seguir manteniendo, vamos a seguir trabajando y a lo que, digamos, quiero hoy abogar es a que realmente pues, los centros, por ejemplo, también de tutela, ¿no? Es otra de las cuestiones principales. Hemos aumentado ese control. No puede haber situaciones de violencia dentro de los propios centros, como hemos visto con los niños de Mallorca, con niños del Parlamento Balear, y que lamento que todavía por parte del PSOE y por parte de Podemos eso no se haya investigado. Esta norma pone un parapeto a situaciones de este tipo. También las pone para que se trasladen a los menores ante cualquier situación de riesgo. ¿Qué quiero decir? Que creo que hay más pros que contras. Y como hay más pros que contras y creemos en la utilidad, en la defensa de los menores y en la garantía de los derechos fundamentales, por parte de nuestro grupo parlamentario vamos a apoyar esta norma. Gracias. Muchas gracias.